El viento helado cortaba el silencio de la madrugada en el altiplano boliviano. La luna llena iluminaba la pequeña casa de adobe donde Inti, un niño de apenas 9 años, dormía envuelto en una manta rota. Sus pies descalzos estaban sucios y su rostro, aún con rasgos de inocencia, cargaba un dolor antiguo. Desde que sus padres murieron en un accidente en la carretera, vivía allí solo, acompañado únicamente por 2 animales, una gallina blanca con manchas y un viejo perro cojo llamado Suma. Inti ya no lloraba, había aprendido a guardar todo por dentro, pero esa noche algo extraño despertó a sus animales. Pasos, ruidos, un crujido en el gallinero. Suma gruñó bajo. Inti se incorporó, con los ojos muy abiertos y el corazón acelerado. «¿Quién está ahí?», gritó con voz temblorosa, y entonces los vio. Hombres encapuchados, cargando a su gallina en brazos. «No, por favor, ella es todo lo que tengo», suplicó Inti corriendo descalzo sobre la tierra helada. Uno de los hombres se giró y lo empujó con violencia. «Vuelve adentro, mocoso. Esto ya no es tuyo». Inti cayó de rodillas, raspándose las manos, pero no gritó. Solo miró, con los ojos ardiendo de dolor, como los ladrones desaparecían en la oscuridad con lo poco que le quedaba. El perro Suma intentó perseguirlos, pero cojeaba demasiado como para alcanzarlos. Todo quedó en silencio, un silencio más cruel que cualquier grito. Inti se quedó allí, mirando el cielo estrellado, sin saber si Dios aún lo veía. Con la respiración entrecortada y el pecho apretado susurró: «¿Tú también vas a dejarme, Dios?». En ese momento, el altiplano parecía tan vacío como el corazón de un niño olvidado. A la mañana siguiente, el sol apareció tímido, tiñendo de dorado el barro agrietado de la casa de Inti. Pero esa luz no calentaba su corazón. Caminaba despacio por el patio, observando el corral vacío. La única prueba de lo ocurrido era una pluma blanca, caída en el suelo. Suma, echado bajo la sombra escasa de un arbusto seco, gemía suavemente. Inti llenó un vaso con el poco de agua que tenía y lo compartió con su perro. «Ya no tenemos nada, Suma, ni comida ni amigos». Su estómago rugía, pero sabía que nadie en el pueblo le ofrecería ayuda. Desde que sus padres murieron, todos lo evitaban, como si su tristeza fuese contagiosa. Aún así, su fe seguía viva. Antes de salir, hizo lo que siempre hacía. Se arrodilló ante una cruz de madera clavada en la tierra y rezó: «Dios, si todavía me escuchas, solo mándame una señal. No tiene que ser comida, ni juguetes, solo dime que no estoy solo». Su voz era débil pero sincera. Se levantó y con los pocos granos de maíz que encontró en una vieja lata, caminó hacia el pueblo. Cada paso sobre el camino de tierra era un desafío para sus pies descalzos y heridos. Al llegar, tocó la primera puerta. Silencio. En la segunda, una cortina se movió, pero nadie abrió. En la tercera, una mujer lo miró con frialdad. «¿Otra vez tú? Ya te dije que no tengo nada». Y cerró la puerta. Inti suspiró profundo. «Está bien. Dios me va a ayudar. Algún día». Y siguió caminando, aunque el mundo insistiera en darle la espalda. Al final de la tarde, Inti regresó a su casa con las manos vacías y el estómago aún más vacío. Suma corrió hacia él, moviendo la cola, pero hasta el perro parecía sentir la desesperanza que flotaba en el aire. El niño se sentó frente a la casa, con las rodillas recogidas contra el pecho y la mirada perdida en las montañas que abrazaban el pueblo. «Hoy vamos a dormir». «Con hambre otra vez, amigo», murmuró acariciando la cabeza del perro. El cielo comenzó a oscurecer. Hacía frío, mucho frío. Entró, se envolvió en la manta y trató de dormir, pero no podía.
El miedo a la oscuridad era más fuerte cuando no había amor alrededor. Con el estómago adolorido, miró el techo de barro y susurró: Dios, si de verdad existes, muéstrame que no me has olvidado. Y se quedó dormido llorando bajito, como solo lloran los niños que son muy fuertes o muy solos. A la mañana siguiente, el frío aún cortaba la piel, pero Inti despertó con algo diferente. Ruidos, sonidos que no oía desde hacía días, cacareos, relinchos, pisadas sobre la tierra. Se levantó de un salto y corrió hacia afuera. Sus ojos no podían creer lo que veían. En el corral había gallinas, muchas, y un caballo fuerte, de crin dorada. Un burro descansaba bajo el árbol. 2 cabritos corrían de un lado al otro. Inti se llevó la mano a la boca, conmovido. Pero, ¿de dónde vino todo esto? Suma ladraba en feliz, como si también sintiera que había llegado el milagro. El niño corrió hasta la reja y con los ojos llenos de lágrimas cayó de rodillas. Gracias, Dios mío. Yo sabía que no me habías olvidado. Inti pasó los dedos por las plumas de una de las gallinas. Estaban limpias, suaves, como si alguien las hubiera cuidado con cariño. El caballo lo observaba con ojos tranquilos, como si ya lo conociera. ¿De dónde vinieron ustedes?, preguntó con una sonrisa que no mostraba desde hacía días. Al lado del tronco seco vio algo inesperado, un pequeño saco de tela atado con una cuerda. Al abrirlo, su corazón dio un vuelco. Monedas, no muchas, pero sí suficientes para comprar comida por varios días. Sus dedos temblaban. Esto es un regalo de Dios, murmuró, sentándose sobre la tierra. Suma se echó a su lado apoyando la cabeza en su pierna, y allí, bajo el sol suave del altiplano, Inti lloró, pero esta vez de gratitud. Ese mismo día los vecinos comenzaron a acercarse, primero por curiosidad, luego por remordimiento. Inti, ¿qué pasó aquí?, preguntó doña Carmela, apretando el delantal con las manos sudadas. El niño no respondió de inmediato, solo señaló al cielo. Solo compartí lo poco que tenía con quien lo necesitaba, y Dios me devolvió mucho más. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Otros habitantes se acercaron, hombres, mujeres, niños. Algunos intentaban entender, otros ocultaban la vergüenza por haberle dado la espalda, pero todos sentían algo diferente, en el aire, esperanza. Inti los miraba sin rencor, porque cuando el corazón es puro, no guarda odio, solo amor que desborda. La noticia del milagro del niño se esparció como el viento por los altos campos de Bolivia. Gente de aldeas vecinas comenzó a llegar, deseando ver con sus propios ojos lo que había ocurrido. Algunos venían con escepticismo, otros con devoción. Inti no buscaba atención, pero recibía a todos con humildad. Yo solo pedí una señal. Solo quería saber que Dios aún se acordaba de mí. Mientras tanto, el pequeño corral se llenaba de vida. Las gallinas ponían huevos, los cabritos jugaban con Suma, y el caballo parecía vigilar todo con nobleza. Inti recogía los huevos y los colocaba sobre una tela desgastada. Cuando una anciana hambrienta se acercó, le tendió la mano. «Tome, señora, esto es gratis». Ella lloró, y allí comenzó la cadena. Día tras día, el niño comenzó a compartir con los que tenían hambre, y mientras más daba, más cosas aparecían, nuevas gallinas. El maíz comenzó a brotar donde antes solo había piedras. Un viejo arroyo volvió a correr cerca de la casa. Las personas preguntaban, ¿será magia? Pero Inti solo sonreía y respondía con sencillez, «Es Dios. Él hace brotar agua donde nadie más ve». Poco a poco, aquel rincón olvidado del mundo se convirtió en un santuario vivo de generosidad. El niño, que no tenía nada, ahora alimentaba a muchos. Si esta historia tocó tu corazón, demuestra que la fe aún vive.
suscríbete ahora al canal y comparte este milagro con el mundo. Una mañana de cielo profundamente azul, mientras Inti alimentaba a los animales, apareció una sombra en el horizonte. Un hombre caminaba por el sendero de tierra, con pasos cansados y ropa sucia de tanto andar. Suma fue el primero en verlo y corrió hacia él, moviendo la cola. Inti frunció el ceño. Ese rostro le resultaba familiar. Cuando el hombre se acercó, el niño lo reconoció. Era el mismo que, días antes, había llegado hambriento y a quien Inti le había dado su último pedazo de pan. El hombre sonrió, con los ojos brillando como los de alguien que carga algo sagrado. «¿Te acuerdas de mí, pequeño?». Inti asintió. «Fuiste el último en recibir lo que me quedaba». El hombre se arrodilló frente a él y dijo con reverencia: «Y Dios me envió a devolvértelo». El hombre abrió una alforja y sacó 3 frascos, uno con miel, otro con semillas coloridas y una antigua Biblia de tapas gastadas. «Esto es para ti, Inti. Dios quiere que sigas siendo luz donde hay oscuridad». El niño recibió los objetos con cuidado, sintiendo que ese momento era más que una simple visita. Era una revelación. El forastero se puso de pie y antes de partir miró profundamente a los ojos de Inti. «Fuiste fiel en lo poco, y por eso Dios te confió lo mucho». Y luego desapareció por el mismo camino por donde había llegado, como si el viento lo llevara. Inti quedó inmóvil durante minutos, con el corazón encendido. No sabía quién era ese hombre, pero sí entendía lo que representaba. Una respuesta directa del cielo. Esa noche, Inti encendió una vela junto a la cruz de madera en su patio. El viento soplaba fuerte, pero la llama no se apagaba. Abrió la Biblia que le habían regalado y, aunque no sabía leer todo, pasaba las páginas con devoción, tocándolas como si fueran tesoros. Suma se acostó a su lado, en silencio, como un guardián fiel. Inti levantó los ojos al cielo. «Gracias, Dios. Gracias por no olvidarte de mí, ni siquiera cuando todos me dejaron». Lasino. Estrellas parecían más cercanas, y en lo más profundo de su corazón nacía una certeza. Su historia ya no era de dolor. Ahora era un testimonio. Los habitantes del pueblo, antes tan cerrados, comenzaron a cambiar. Un hombre trajo madera para reforzar el corral de Inti. Una mujer, la misma que lo había echado antes, llegó con harina y un abrazo que duró más de lo esperado. «Perdóname, hijo, fui ciega». Inti no respondió con palabras. Solo le apretó la mano y sonrió. Porque el perdón verdadero no necesita discursos, vive en el gesto. En los días siguientes, lo que fue soledad se transformó en comunidad, y aquella pequeña casita de barro se convirtió en símbolo de algo mucho más grande, el poder de la fe y de la generosidad. Si crees que el amor de Dios transforma incluso el dolor más profundo, dale like a este video y suscríbete al canal ahora. Tu fe puede ser la luz que alguien necesita. Una tarde, Inti decidió visitar la escuela del pueblo. No había vuelto desde la muerte de sus padres. Al llegar al portón dudó. Recordaba las risas de otros niños, las miradas duras, pero algo en su pecho le dijo que era hora. Empujó la puerta y todos se quedaron en silencio. Los alumnos lo miraron, sorprendidos. Entonces, una niña de trenzas de colores se levantó y dijo: «Tú eres el niño del milagro, ¿verdad?». Inti se sonrojó, pero respondió: «No soy nada de eso. Solo hice lo que mi corazón me decía». La maestra se acercó conmovida. «Queremos que cuentes tu historia, Inti. Los niños deben saber que los milagros existen». Frente a la clase, con los pies descalzos y voz tímida, Inti contó todo. La pérdida, el hambre, la oración, el hombre misterioso y el milagro. Los niños lo escuchaban en absoluto silencio.
Algunos lloraban, otros apretaban las manos. Cuando terminó, la maestra dijo con los ojos brillando: «Hoy nos enseñaste más que cualquier libro». Al salir del aula, Inti oyó algo que nunca antes había escuchado allí. Aplausos. No por fama, por fe. Salió de la escuela más y fuerte, porque ahora incluso aquellos que se burlaban creían. Con el paso de las semanas, la casa de Inti se transformó en un lugar de encuentro. Personas venían a pedir consejo, otros solo para escuchar sus palabras simples, cargadas de fe. Inti nunca se sintió especial, pero sabía que Dios lo estaba usando. Un día, un anciano con problemas en la pierna llegó y dijo: «Solo quiero que ores por mí, niño». Inti colocó su mano sobre la rodilla del hombre y oró bajito. Cuando el hombre se levantó, sonrió. El dolor se fue. Nadie entendía cómo. Inti tampoco, pero sus ojos miraron al cielo. «No soy yo, es él». Su fama crecía, pero él seguía siendo humilde, con los pies en la tierra y el corazón en lo alto. Un periodista se enteró de la historia y vino desde lejos a entrevistar al niño del milagro. Llegó con cámaras, micrófonos y un equipo completo. «Inti, ¿cómo te sientes siendo tan famoso?». El niño sonrió, sencillo. «No soy famoso, solo fui escuchado por Dios». El reportero quedó sin palabras. Durante la entrevista, Inti habló poco, pero cada palabra caló hondo. «Si tienes algo, compártelo, aunque solo sea fe». Al final, el periodista, visiblemente conmovido, pidió quedarse un poco más, y terminó durmiendo allí, junto al fuego, escuchando historias y sintiendo algo que decía no haber sentido en años: paz. Si tú también deseas paz en el corazón, suscríbete ahora al canal. Aquí, la fe transforma y renueva. Esa madrugada, mientras todos dormían, Inti tuvo un sueño. Estaba en un campo iluminado, rodeado de flores y montañas doradas. En el centro, el hombre que un día le pidió pan estaba de pie, sonriendo. «Has entendido la lección, pequeño. Fuiste fiel en lo poco. Ahora serás guardián de muchos». Inti quiso correr hacia él, pero el hombre alzó la mano. «No hace falta que vengas, ya estás en el camino correcto». Cuando despertó, el cielo aún estaba oscuro, pero una paz inmensa lo envolvía. Miró la cruz en el patio, luego las estrellas, y dijo: «Soy tuyo, Señor. Haz conmigo lo que quieras». A la mañana siguiente, Inti inició algo nuevo. Con las semillas que el hombre le había dejado, preparó un pequeño jardín. Con la ayuda de los vecinos, que ahora lo veían como un líder, limpió el terreno y plantó flores y hortalizas. «Aquí va a crecer el jardín del compartir», dijo. «Cada planta tendría un propósito: alimentar al hambriento, sanar al triste». Las personas se conmovían con la sencillez de su gesto. El niño que lo perdió todo, ahora daba más que nadie. Y esa tierra, antes árida, florecía igual que el corazón de quien nunca dejó de creer. Si crees que Dios usa a los pequeños para grandes propósitos, haz clic en suscribirse. Llevemos este milagro al mundo. Una tarde dorada, mientras Inti regaba el jardín del compartir, vio acercarse a un niño, sucio, delgado, con la mirada perdida. «¿Tienes hambre?», preguntó Inti. El niño asintió sin decir palabra. Inti tomó 2 huevos, un puñado de maíz y un pedazo de pan que una vecina había horneado. «Toma, aquí nadie duerme con hambre». El niño rompió en llanto y Inti lo abrazó. La escena conmovió a quienes pasaban. El ciclo se reiniciaba. El niño que recibió ahora era quien daba. Esa misma tarde llegaron otros, niños solos, familias en duelo, todos guiados por un susurro en el alma. Y así, la humilde casa se convirtió en un hogar de milagros silenciosos. Con el tiempo, Inti se convirtió en símbolo de fe no solo en su pueblo,
sino en toda la región. Vinieron misioneros, voluntarios, médicos. Pero él seguía igual. Dormía en el suelo, con Suma a su lado, y despertaba con el corazón listo para servir. Un sacerdote que lo conoció dijo: «Este niño no es común, ha sido tocado». Inti, al escucharlo, solo sonrió. «Yo solo hice lo que cualquiera puede hacer, creer». Las noches en el altiplano volvieron a ser tranquilas, las estrellas brillaban más, y la casa humilde, ahora rodeada de flores, era el reflejo del cielo tocando la tierra. Si crees que el amor de Dios puede cambiar destinos, suscríbete ahora. Juntos llevemos esta luz a más almas. Una tarde, mientras Inti organizaba frascos de semillas en el alero, llegó una mujer con un sobre en la mano. Sus ojos estaban húmedos. «Inti, este sobre es para ti. Viene de alguien a quien ayudaste sin saberlo». El niño lo abrió con cuidado. Dentro, una carta con caligrafía sencilla decía: «Me diste pan cuando ya no tenía fuerzas. Hoy tengo trabajo, fe y una deuda eterna con tu gesto. Usa este regalo para seguir». Al fondo del sobre había dinero, más del que Inti había visto en su vida. ¿Qué hizo? Donó la mayor parte al orfanato del pueblo. Solo guardó lo justo para construir un pequeño galpón donde acoger a más necesitados. El día de la inauguración del galpón, todos se reunieron. Había comida, música, oración. Inti, con su poncho desgastado y los pies descalzos, subió a una caja de madera y habló con voz firme: «Dios no necesita héroes, solo corazones dispuestos». Los aplausos llenaron el lugar, pero el niño no buscaba fama. Solo deseaba que nadie más sintiera el hambre que él sintió, ni la soledad que lo abrazó. Y allí, ante niños sonriendo, ancianos abrazados y familias unidas, una nueva semilla fue plantada, una que seguiría floreciendo, incluso cuando el nombre de Inti se volviera leyenda. Tú también puedes sembrar esperanza. Dale like, comenta y suscríbete. Que esta historia toque más corazones como tocó el tuyo. Pasaron los años. Inti creció, pero no cambió. Seguía viviendo con sencillez, guiado por la misma fe que lo sostuvo cuando era solo un niño hambriento y olvidado. Su nombre se convirtió en canción en los labios de los ancianos y en oración en las bocas de los niños. Personas de otros países venían a conocerlo, pero él no cobraba nada. Aquí solo entra quien quiere dar amor o recibir esperanza. Un día, sentado en el mismo banco de barro donde antes había llorado, miró el cielo anaranjado del atardecer y susurró: «Gracias, Dios, por no haberme abandonado». Y en ese instante, una mariposa se posó en su hombro, pequeña, dorada, silenciosa, como si el cielo mismo respondiera: «Sigo aquí». Esa noche, mientras el pueblo celebraba una misa en el jardín del compartir, Inti permanecía sentado al lado de Suma, ya viejo, respirando con tranquilidad. Las velas titilaban, iluminando los rostros emocionados de aquellos que estaban allí por causa de un niño que creyó cuando nadie más creyó. El sacerdote llamó a Inti al centro y le entregó un pequeño crucifijo de madera. «No eres solo una bendición, eres una respuesta». Inti sonrió, alzó el crucifijo al cielo y dijo: «Todo lo que tengo vino de Dios, y todo lo que soy es de Él». Si esta historia encendió tu fe, suscríbete ahora al canal. Llevemos esta luz a miles de corazones. A la mañana siguiente Inti despertó antes del amanecer. El aire estaba frío, pero su corazón cálido. Caminó despacio por el jardín del compartir, tocando las hojas, acariciando a los animales, agradeciendo en silencio. Pasó frente a la cruz de madera, la misma donde tantas veces lloró, y se detuvo, se arrodilló, cerró los ojos. «Si hoy fuera mi último día, Señor, gracias por dejarme vivir todo esto». Suma, aunque viejo, se sentó a su lado,
como un guardián fiel hasta el final. En ese instante, un rayo de sol atravesó las nubes e iluminó el rostro del niño que una vez durmió con hambre y despertó con un milagro. En la historia de ese pueblo, muchos nombres se perdieron con el tiempo, pero el de Inti, jamás. Dicen que su espíritu aún vive en ese jardín, en el balido de los cabritos, en el canto de las gallinas, en el viento que sopla entre las flores. Y cada vez que un niño pasa hambre, los habitantes dicen, compártelo con él. Eso haría el niño del milagro. Porque Inti no dejó una fortuna. Dejó un legado, y aunque nunca pongas un pie en los altiplanos de Bolivia, si esta historia tocó tu corazón, es porque Dios aún habla. Si sentiste la presencia de Dios en esta historia, comparte, comenta y suscríbete. Porque la fe debe